Hola de nuevo, jóvenes. Pues ya llegamos finalmente a esta parte final del bloque de Internet. Comenzamos con el tema de las redes para llegar a Internet. Pasamos con el futuro, que es con el Internet de las cosas y cómo se reúne con este tema de la nube que aún está iniciando. Pero finalmente vamos a hablar de las redes sociales en línea. Bueno, esta quizás pueda pasar desapercibido como un fenómeno que tiende más a ser a la distracción, el entretenimiento, pero vamos a ver aquí con unos datos que quizás pudieran entender un poco más por qué es importante este tema y cuál sería pues un potencial impacto, ¿no? ¿Qué les pudiera yo decir sobre redes sociales? Sí, seguramente utilizan más de dos, pero bueno, vamos a tocar el trasfondo primeramente sobre el uso de Internet. Y es que, de acuerdo al INEGI, y estamos hablando todavía en estadísticas del año 2017-2018 más o menos, nos ubicábamos en el 65% del uso de Internet en todos los habitantes. Es decir, 7 de cada 10 mexicanos tiene acceso a Internet. Y entre este acceso, pues tenemos, de acuerdo a estas encuestas, pues un porcentaje en el uso que le asignamos al Internet en general. Pero si nos fijamos en esta tablita, vemos que acceder a redes sociales pues contempla un porcentaje importante, más del 70%, inclusive va en incremento y en la actualidad debe estar arriba del 80%, ¿no? 85%, lo cual indica que de los mexicanos que entramos a Internet, 8 de cada 10, si no es que 9 de cada 10, casi todos, entramos a redes sociales. Y bueno, las redes sociales más conocidas, o bueno, existen muchísimas más, pero en las que existen mayor número de usuarios son estas que mostramos aquí a nivel mundial. Son parte de la vida cotidiana, incluso nos pueden servir como tarjeta de ingreso o credenciales, como les llamamos cuando ponemos un usuario y una contraseña, en algunas plataformas de escolares incluso, y servicios para adquirir productos digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, la que vemos aquí en esta tabla es un rango muy pequeño, ya que algunas redes sociales son más recientes que otras. Por ejemplo, Facebook tiene muchos más años de los que aparece aquí, casi 10, pero podemos apreciar la diferencia entre la cantidad de millones de usuarios. Si se fijan, la que aquí nos aparece pues con menores usuarios es Twitter, a pesar de su longevidad. Y Facebook, pues bueno, surge más o menos en la misma época, pero puede verse drásticamente su popularidad. ¿Por qué es ello? Pues claro, su distinción de uso y su facilidad tal vez, pero estamos hablando todavía a nivel mundial. Si nos enfocamos en México y Estados Unidos, aquí podemos ver una comparación entre porcentajes de usuarios en cada uno de los países y las redes sociales. Como podemos apreciar en color verde, estos datos corresponden a los obtenidos por la Asociación de Internet MX, y en cambio los de Estados Unidos son por el Pew Research Center, ¿no? Ambos corresponden al año 2018, por eso hacemos esta comparativa más o menos equivalente. Podemos apreciar que en México Facebook, WhatsApp y YouTube corresponderían a las más utilizadas, mientras que en Estados Unidos está YouTube primeramente, seguida por Facebook. Sin embargo, WhatsApp no se encuentra en este top 3, sería Instagram. Bueno, hay algo curioso en esta red social, ya que WhatsApp normalmente se ubica más en países latinoamericanos. Pero bueno, esas son preferencias, cada cultura, cada uso que le damos y bueno, la popularidad que logra en cada país, ¿no? Simplemente es para darnos una idea y un contraste, porque finalmente lo que nos interesa, pues a nosotros es nuestro mercado pues más local. Potencialmente pudiéramos ver esto como una manera de, digamos, ascender a otras partes si queremos utilizar precisamente las redes sociales
para cuestiones laborales, pero eso lo vamos a ver en un tema más adelante, ¿no? Por lo pronto, ¿qué son las redes sociales? Pues son servicios en línea, como si fueran herramientas en la web, que nos sirven para crear un perfil público o semipúblico. ¿Y a qué nos referimos con esta público semipúblico? Sabemos que tenemos un perfil y la intención de toda red social es que este perfil esté visualmente disponible para todas las personas, pero nos dan la opción de hacerlo un poco más privado. Y en esto no nada más hablamos del perfil, sino incluso las publicaciones. Nos dan la opción de decir hasta qué rango de usuarios son los que van a poder ver lo que nosotros ponemos, que puede ser normalmente para todo el mundo, o bien para la selección de nuestros contactos más cercanos. Pues bueno, si hablamos de contactos, precisamente es porque estas redes sociales nos dan las funciones para mantener vínculos sociales con otras personas que podemos conocer incluso fuera de línea, pero nos beneficia en que a partir de las personas que conocemos fuera de línea, nos hace estas propuestas o sugerencias de nuevas conexiones. Entonces, esto permite que pudieran conformarse comunidades digitales, ¿no? Y bueno, las redes sociales, estamos hablando en algo muy general, pueden tener contextos laborales, académicos, e incluso relaciones románticas, o simplemente por un interés en común, ¿no? A lo mejor de grupos para que siguen a cierto actor, que escuchan a cierto género musical, o inclusive cuestiones políticas. Les comentaba esta serie o esta conexión que tienen a partir de las personas que conocemos físicamente y cómo nos menciona amistades indirectas. Pues bueno, formamos digamos nuestras propias comunidades, y bueno, la intención de estas redes sociales precisamente es eso, ¿no? Hacer las conexiones. Están diseñadas para ello, pero es común, así como en la sociedad actual, la física, que pueda haber segregación por nacionalidad, edad, nivel educativo y otros factores, ¿no? Y bien, aquí tenemos un dato que es tomado de una encuesta realizada en 2019, y digamos que no estamos englobando a toda la ciudad de Culiacán, pero con una muestra representativa y margen de error del 5% podemos darnos una idea aproximada de la cantidad de usuarios que tendríamos en las redes sociales ya cumpliendo con usar el internet, ¿no? Y podemos ver precisamente que WhatsApp cumple la mayoría del porcentaje si se fijan en las dos barras, ya que se preguntó elegir las 3 redes sociales que más se utilizan por orden de preferencia. Como pueden ver, el color azul en WhatsApp significa que es la que comúnmente se usa como primera opción. En segunda, podemos ver que está Facebook. Hemos dicho que Twitter surge casi igual que Facebook, pero quizás por su popularidad o su dificultad de uso, pues tiende a tener menos usuarios, y en este caso, pues no es la excepción. Podemos ver que como primera opción solamente el 2% de los encuestados la utiliza, y es hasta la tercera opción donde tiene un porcentaje pues ya mayor a 30%, ¿no? Entonces se puede decir que estas son las 3 principales: WhatsApp, Facebook y Twitter en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Pero tenemos muchísimas redes sociales, ¿no? Inclusive hay otras que no aparecen aquí por su bajo porcentaje de elección. Pero por esto mismo vamos a filtrar y vamos a hablar solamente de las 5 que tenemos aquí. Quizás ya sepamos mucho sobre ello, y si estamos diciendo que la mayoría de los usuarios se encuentran en estas redes sociales es porque seguramente nos ubicamos en una de ellas. Sin embargo, pues vamos a dar unos pequeños datos de cada una. Sabemos que Facebook surge como una red interna de comunidades universitarias. Bueno, en este caso nos menciona colegios estadounidenses, para posteriormente salir al público, pero estamos hablando de un origen de 2004, y su uso principalmente era difundir información, pero acerca
de las mismas personas que la conformaban, es decir, era un uso prácticamente o estrictamente social, de ahí el nombre. Y quizás hayan visto la película de La Red Social, donde habla precisamente de cómo inicia esta, ¿no? Facebook. Pues bueno, el diseño de ella nos permite, ya hablamos de esto en todas las redes sociales, pues mantener contacto con gente conocida y hacer las nuevas conexiones. En este caso, Facebook inicia con la simetría de la conexión. ¿A qué nos referimos? Para tener un vínculo de amistad, ambos usuarios tienen que estar de acuerdo. Entonces, si alguien no acepta la amistad, pues no puede armarse ese vínculo, ¿no? Actualmente ya existe la opción de poder seguir a un usuario, por lo tanto, no es que esté precisamente en este limitante, ya que al seguirlo yo puedo ver todas sus publicaciones, pero inicialmente se basaba en amistades donde ambos teníamos que aceptar, ¿no? Sabemos que podemos publicar texto, imágenes, videos, vínculos, en fin, esta es de las redes sociales que más opciones nos da, ¿no? Y está en constante evolución. Eso le ha permitido, pues, permanecer a través de tantos años, ¿no? La siguiente es Twitter. Si nos fijamos, su inicio también es 2006. Lo que la hacía distinto, aunque actualmente lo sigue haciendo, era la brevedad de los mensajes que podías comentar. Y es en esta que encontramos información, pero en una especie de formato reducido, ya que nos permitía máximo 140 caracteres. Ya a partir de 2017 hubo un incremento, llegando a ser 280. Esto fue muy criticado precisamente porque la distinción de esta red social era hacer las cosas más concretas y bueno, 280 es aumentar al doble el mensaje que debía ser concreto, ¿no? En este tipo de publicaciones es más común verlas que son abiertas hacia todo el mundo, pero claro, contamos ya con mecanismos que nos permiten hacer el perfil del usuario pues más privado, así como las publicaciones, ¿no? Ya podemos filtrarlo, aunque lo más común es que sean públicos, ya que en este caso no inició como esta relación simétrica, es decir, Twitter se basa en seguir un usuario, no necesariamente obtener la respuesta, ¿no? No tenemos que aceptar los dos lados, simplemente yo digo que me siga y, y a lo mejor yo no lo quiero seguir, ¿no? Entonces, por eso aquí en vez de simétricas le decimos unidireccionales o asimétricas, ¿no? No se necesita esta reciprocidad. No porque sea menos usada, sea menos representativa, ¿no? Inclusive es de las redes sociales que más se asocian con movimientos sociales, pero este es un tema pues ya un poquito distinto, ¿no? Vamos a ver aquí que en 2018 ya llega a 336 millones de usuarios. Bueno, WhatsApp, que hemos visto que es la preferida, bueno, casi con Facebook de los mexicanos, en el apartado de Culiacán vimos que era precisamente la más usada, y esta inicia en 2009, bastantes años después, pero inicia instalada en los teléfonos celulares, en iPhone, como una alternativa de los mensajes SMS, que si bien recuerdan, actualmente nos los dan ilimitadas las compañías telefónicas, pero anteriormente nos daban un límite, es decir, el paquete de datos o el paquete de llamadas incluía 100 mensajes, por ejemplo. Entonces, ahora con el uso de Internet a través del Wi-Fi, pues con WhatsApp nos daba un número ilimitado de mensajes, ¿no? Entonces, lo que antes era aprovechar la longitud del SMS para dar lo más cercano a nuestro, mensaje, a nuestra comunicación, pasó a ser, pues, irrelevante, ¿no? Ya podemos enviar más mensajes y, por lo tanto, hizo el boom de popularidad. Fue un año después que también estuvo disponible en Android y ya se agregaron más funciones como la ubicación, mensajes de voz. Posteriormente, hasta el momento, forma parte de Facebook, ya que fue comprada en 2014 y llega ya a 500 millones de usuarios. Fue hasta 2015 que ya la podemos usar al navegador, pero para los que lo hemos o han usado, sabrán que para usarlo en nuestra computadora tenemos que tener nuestro móvil a la mano para hacer esta sincronización, ¿no? Quizás es muy distinta a las otras. ¿Por qué? Porque precisamente surge
del uso del móvil, ¿no? Entonces, en lugar de Facebook, que fue del navegador, y Twitter a los smartphones, esta fue al revés, de los smartphones al navegador, pero con una función algo distinta, ¿no? Y luego pasamos a Instagram, otro de la familia de Facebook. Esta inicia en el 2010 y nos dicen que desde el principio ya tuvo 25,000 usuarios. Esta plataforma, como todos los que la usan ya conocen, pues bueno, es muy visual. Consta de videos o de fotografías que normalmente son distribuidas por celebridades o personas creativas que buscan pues precisamente este aspecto artístico, ¿no? Arte visual. En este caso todavía, dada su intención o su enfoque, pues no hace una persona comúnmente una publicación de puro texto, apenas que se trate de un texto que se convierte a imagen y entonces se publica como lo que serían los memes famosos, ¿no? Pero principalmente se utiliza para el acontecer de una persona y, digamos, el panorama que está viendo, la comida que está disfrutando o bien la compañía que tiene, ¿no? En 2012 se lanza para Android, se traduce a 25 idiomas y es adquirida por Facebook a partir de ese año. Ya llega a 100 millones de usuarios a partir del 2013. Veíamos en la barrita inicial donde teníamos la evolución que han tenido las redes sociales, pues bueno, es una de las más relevantes, ¿no? Incluso es de las más utilizadas, veíamos también en la gráfica de Estados Unidos, inclusive aquí también en México, solo que quizás el espectro de edades pues varían. La gráfica que estábamos viendo de Culiacán, Sinaloa, realmente comprende usuarios de los 18 años hasta los 75. Entonces, estamos hablando de redes sociales a nivel general. Si nos enfocamos ya en rangos de edades quizás de los 15 a los 23, pudiéramos ver un cambio drástico donde quizás Instagram tenga mayor representatividad, ¿no? Y bueno, YouTube, ¿quién no conoce YouTube? La única confusión aquí es que normalmente lo utilizamos pues para ver videos y fue precisamente el inicio de esta pues red social. Se considera red social porque tiene las funcionalidades de una. Esta fue creada desde 2005, fue adquirida por Google en 2006 y tiene para 2018 más de 1,000 millones de usuarios y está disponible en 76 idiomas. Bueno, mencionábamos que no es tan popular como red social, ya que si bien a través de sus videos yo puedo darle un like, puedo darle comentarios, puedo compartirlos, lo más común es que llegue a un video a través de una página de internet o inclusive a través de otras redes sociales que me llevan en un vínculo a ver este video, ¿no? Entonces, la confusión es, ¿utilizas YouTube? Sí lo utilizo, pero como red social es ahí donde está lo confuso, ¿no? Sin embargo, pues bueno, sabemos que es una plataforma de las más populares. Y bueno, existen muchísimas otras redes sociales. No vamos a demeritar el uso de TikTok, que como saben, es muy popular recientemente, en estos últimos 2 años, de 2018 en adelante, en el continente americano. Inclusive ya se ha visto en escándalos con Estados Unidos y su presidente. También está Snapchat, que fue realmente el que inició estas estados temporales que duran 24 horas las publicaciones, inclusive los chats. LinkedIn, que precisamente su uso es el laboral, el mercado laboral. Tinder para relaciones románticas, aunque ha intentado también meter un poquito de política, pero creo que no ha funcionado tanto, ¿no? También tenemos Pinterest, que más o menos tiene un aspecto creativo, como lo sería Instagram, pero no tanto de celebridades, ¿no? Y bueno, está Twitch, está Reddit, está Discord para muchísimos temas, más las que vayan a surgir, ¿no? La idea es, la red social entonces, tener un perfil público, o al menos que yo lo quiera hacer un poquito más restringido, por lo cual lo llamaríamos semipúblico, pero que me permite armar conexiones sociales. Y bueno, esto tiene repercusiones en muchas cosas, ¿no? Tanto a nivel empresarial, cuando hablamos de publicidad, cuando hablamos de estrategias, ya tenemos ahí unos datos de qué está hablando la gente,
de cuáles son las preferencias de este sector, hasta incluso a nivel político, ¿no? Sabemos que ha provocado algunos movimientos sociales, bastantes en todas partes del mundo, y no es la excepción México. Pero esto ya es otro tema más a profundidad, tiene muchas vertientes esta parte. Lo relevante de esta sesión es, pues bueno, considerar a estas redes sociales no solamente como un uso de entretenimiento o una pérdida de tiempo, ya que la información que fluye en ellas, claro, dependerá de sus usuarios, puede afectar socialmente muchos factores de nuestro mundo, ¿no? Con esta globalización, con esta variedad de culturas y bueno, con este flujo de información que parece no tener fin. Quizás volvamos a hablar sobre ellas después, por lo pronto, aquí la vamos a dejar. Muchas gracias, hasta luego.